El aire del amanecer en Piedras Negras olía a tierra húmeda y desesperanza. Los rumores corrían como serpientes por los pasillos del albergue La Esperanza del Camino. Se decía que 35 migrantes cristianos intentarían cruzar el río Bravo esa noche y que todos morirían. Nadie sabía quién lo había dicho primero, pero todos lo repetían con un temblor en la voz, como si pronunciarlo fuera a invocar la tragedia. En una esquina del patio, un hombre de barba oscura y mirada firme limpiaba con paciencia el polvo de sus botas. Era Mateo Zamora, un expastor de Monterrey de rostro curtido por el sol y la pérdida. Había llegado hace 3 días con una mochila vieja y una Biblia que ya no abría. Desde entonces, escuchaba en silencio las conversaciones de los migrantes, como quien busca señales entre el murmullo del miedo. «Dicen que el río está crecido», murmuró una mujer con acento hondureño acunando a su hijo dormido, «que ni los coyotes se atreven a cruzarlo». Mateo levantó la vista y la observó con calma. «Dios abre caminos donde el hombre ve muros», dijo en voz baja, sin pretensión. La mujer le devolvió una sonrisa triste. «¿Y si esta vez no los abre?». El sonido metálico de una puerta interrumpió el silencio. Hermana Rosario, una mujer menuda con hábito gris, apareció con una olla de frijoles. «Coman lo que puedan, el sol no espera a nadie», dijo. Su voz tenía esa autoridad dulce de quien ha visto demasiadas despedidas. Mateo tomó su plato y se sentó junto a Abel Cruz, un joven moreno, delgado, con tatuajes en los brazos y una mirada que oscilaba entre el desafío y el cansancio. «¿Tú también vas con los 35?» preguntó Abel sin mirarlo. «Voy con quienes crean que vale la pena tener fe», respondió Mateo. Abel soltó una risa seca. «La fe no paga el paso ni calma el hambre, viejo». Mateo no respondió. Solo siguió comiendo sabiendo que las palabras del muchacho escondían algo más que incredulidad, escondían miedo. En el cielo, una nube solitaria cruzaba lenta, como si vigilara los destinos de los que iban a intentar la suerte del río. Los murmullos seguían, que el agua arrastraba cuerpos, que las corrientes habían cambiado, que los de la semana pasada no llegaron a Texas. Cada historia sumaba un tono más oscuro al aire. Esa tarde, Mateo caminó hasta el borde del albergue, donde un muro bajo separaba la tierra del camino que conducía al norte. Desde allí podía ver el horizonte difuso, el polvo levantándose con el viento y las huellas borrosas de quienes habían pasado antes. Cerró los ojos un momento. Recordó el rostro de su esposa, la última vez que lo vio, enferma, pidiéndole que no perdiera la fe. Desde entonces, había prometido llevar esperanza a los que no la tenían, y esa promesa lo había traído hasta allí. Cuando el sol empezó a caer, los sonidos del albergue se transformaron en oraciones. Lucía, la mujer hondureña, dirigía un canto suave, apenas audible. Mateo la escuchó y por primera vez en mucho tiempo sintió que las palabras aún podían encender algo dentro de él. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el río, Mateo reunió a los que aún dudaban. «Mañana al amanecer partimos hacia el Bravo», dijo con serenidad. «No busco seguidores, busco creyentes. No prometo milagros, solo caminar con ustedes». Un silencio pesado siguió a sus palabras. Luego, una mano se alzó. Era Lucía. «Yo voy contigo». Después otra y otra, hasta que 35 personas se unieron en la penumbra. En la distancia, el río rugía como una bestia invisible. Nadie lo sabía aún, pero aquella travesía marcaría sus nombres para siempre. Suscríbete al canal para seguir esta historia y no perderte lo que sucederá cuando llegue el amanecer. El amanecer encontró a Mateo sentado en silencio, con la mirada fija en un punto invisible del horizonte. El canto lejano de un gallo rompía la quietud del patio del albergue. Aquella mañana no era como las demás. Sabía que su decisión marcaría el inicio de algo que ni él mismo comprendía del todo. Desde joven, Mateo había sentido que su vida estaba destinada a servir. En Monterrey había sido pastor de una pequeña iglesia en la colonia Independencia.
Sus sermones hablaban de fe, de perdón y de esperanza, hasta que la enfermedad de su esposa lo despojó de todo. Los médicos no pudieron salvarla, y la fe que tanto predicaba se desmoronó como polvo entre sus dedos. Después del funeral, abandonó la iglesia y desapareció. ¿Y ahora qué, Señor?, había preguntado frente a una cruz vacía. Nadie respondió. Solo el eco de su voz llenó el templo vacío. Desde entonces, Mateo decidió no volver a hablarle a Dios, pero tampoco pudo dejar de escucharlo en el silencio. En Piedras Negras se convirtió en un rostro más entre los migrantes. Dormía en el suelo, compartía pan y agua, ayudaba a cargar a los enfermos. Nadie sabía su pasado, y él tampoco lo contaba, pero la hermana Rosario sí lo reconoció. Una tarde lo encontró leyendo en silencio. «Pastor Zamora», dijo con suavidad. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Hace mucho que no me llaman así». «Dios no olvida los nombres de los que alguna vez lo sirvieron», respondió ella. «Dicen que quiere guiar a un grupo al río». «Eso dicen». «¿Y tú qué dices?», Mateo suspiró. «Digo que alguien tiene que hacerlo». Esa noche, mientras los demás dormían, Mateo repasó los rostros de los que lo seguirían. Madres con hijos, jóvenes solitarios, ancianos con los pies heridos. 35 almas confiando en alguien que ya no confiaba del todo en sí mismo. Sintió el peso de la responsabilidad hundirse en sus hombros como una piedra invisible. Al día siguiente, Lucía se le acercó con una manta doblada y una sonrisa tímida. «Mi hijo se llama David», dijo. «Dice que usted parece un héroe de las historias que le contaba su abuela». Mateo sonrió por primera vez en días. «No soy un héroe, Lucía, solo alguien que se niega a dejar de caminar». «Entonces eso lo hace distinto». «Los héroes no siempre salvan, pero enseñan a no rendirse». Las palabras de la mujer le quedaron grabadas. Durante horas las repitió mentalmente mientras ayudaba a organizar provisiones. Agua, pan seco, frijoles, mantas. No había mucho más. Algunos migrantes donaron lo poco que tenían y al anochecer el grupo estaba listo. Antes de dormir, Mateo se arrodilló junto a su vieja Biblia. Las páginas estaban gastadas, pero aún olían a papel y promesas. La abrió por instinto. Un versículo subrayado con tinta azul llamó su atención. «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo». Cerró el libro con un suspiro, como si temiera creer otra vez. El viento del norte soplaba frío. Abel, el joven rebelde, fumaba un cigarro junto a la reja del albergue. «¿Por qué haces esto?», le preguntó sin mirarlo. «Porque alguien debe llevar la luz aunque esté apagada dentro de sí», respondió Mateo. Abel soltó el humo y sonrió con sarcasmo. «Eso suena bonito, pero la fe no te hace flotar si el río te jala». Mateo lo observó en silencio. A veces no se trata de flotar, se trata de cruzar, aunque el agua te arrastre. El joven no respondió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier sermón. Cuando la luna se elevó sobre los tejados del albergue, Mateo cerró los ojos. Recordó la voz de su esposa, suave y firme. «Promete que nunca abandonarás la esperanza». Y entendió que cada paso hacia el norte no era solo una travesía física, sino el cumplimiento de esa promesa. El amanecer siguiente los esperaba con un polvo dorado y el murmullo del río a lo lejos. Era hora de partir. El calor del mediodía caía sobre el grupo como una manta ardiente. Aún no habían partido hacia el norte, pero la tensión se podía palpar en el aire. Los migrantes se reunían en pequeños círculos, murmurando, dudando. Algunos temían el río, otros desconfiaban de Mateo. Lo veían caminar con serenidad, pero en sus ojos cargaba algo que nadie podía leer del todo. Lucía lo observaba mientras consolaba a su hijo. Había visto hombres perder la fe antes, pero nunca alguien intentar reconstruirla en silencio. Cuando se acercó a darle una botella de agua, Mateo apenas sonrió. «Gracias», dijo. «Las dudas son como espinas, pastor», respondió ella. «Duermen hasta que uno decide caminar descalzo». Mateo la miró sorprendido por la claridad de sus palabras. «No soy pastor», corrigió. «Quizá tú no, pero Dios no olvida lo que un corazón ha sido».
El murmullo del grupo crecía. Entre ellos, Abel se levantó con gesto desafiante. «No pienso seguir a un hombre que ni siquiera sabe si cree lo que predica», gritó. Varias cabezas se giraron. Mateo lo miró sin levantar la voz. «Nadie está obligado». «Entonces dime, ¿qué te hace diferente de los coyotes que prometen el cielo y entregan el infierno?», insistió Abel, con la rabia temblando en la voz. El silencio cayó pesado. Hermana Rosario, que observaba desde la sombra, frunció el ceño. Mateo respiró hondo. «No prometo salvación. Prometo caminar con ustedes». «Eso es todo lo que tengo», Abel bufó. «Palabras bonitas, pero la fe no se come». Lucía se levantó. «Ni la desconfianza da de beber. Si vas a quedarte, ayuda. Si vas a irte, deja de envenenar los corazones». La discusión se disolvió entre murmullos. Algunos se acercaron a Mateo con gestos tímidos de apoyo. Otros, en silencio, seguían dudando. Pero el respeto comenzó a nacer en medio de la incertidumbre. Más tarde, mientras el sol bajaba, Mateo se alejó del grupo y se sentó bajo un mezquite solitario. El aire olía a polvo y cansancio. En su pecho, la duda seguía mordiendo. Se preguntó si tenía derecho a guiar a otros cuando ni siquiera sabía si Dios lo escuchaba. Cerró los ojos y recordó su última predicación, años atrás, cuando había dicho: «La fe no es certeza, es decisión». Aquellas palabras ahora sonaban huecas, pero también necesarias. Hermana Rosario se le acercó en silencio. «¿Temes no estar a la altura?». Mateo asintió. «Entonces estás listo para liderar», respondió ella. «Solo los soberbios se sienten seguros antes del camino». Él sonrió con amargura. «A veces creo que Dios me ha olvidado». «¿Y tú lo has olvidado a Él?». Mateo no respondió. La pregunta quedó flotando como un eco suave entre el polvo. Esa noche, el albergue se iluminó con velas. Los migrantes compartían pan y oraciones. Abel permanecía apartado, mirando el fuego con el ceño fruncido. Mateo se acercó y le ofreció un trozo de pan. «No vine a pelear contigo», dijo. Abel lo miró con desconfianza, pero aceptó el pan. «Solo digo lo que todos piensan. Nadie quiere morir en ese río». «Yo tampoco», respondió Mateo. «Pero hay muertes que no son del cuerpo, Abel. Hay quienes mueren de miedo antes de mojarse los pies». El joven bajó la mirada. El fuego chispeó entre ambos, y en ese breve silencio nació un respeto frágil, apenas perceptible. Antes de dormir, Lucía reunió a algunos en oración. Mateo no habló, pero escuchó las voces mezclarse en un murmullo que lo atravesó. Sentía que algo se movía dentro de él, una llama pequeña intentando revivir entre las cenizas. Cuando el viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor del norte, Mateo supo que el momento se acercaba. No sabía si su fe bastaría, pero estaba dispuesto a entregarla toda. El sol comenzó a elevarse sobre el desierto de Coahuila con un brillo implacable. Mateo caminaba al frente, el sombrero empapado de sudor, los labios resecos, la mirada firme. Detrás de él, los 35 migrantes avanzaban en silencio, con mochilas rotas y pasos pesados. Cada respiración era una plegaria silenciosa, cada sombra una promesa de alivio que nunca llegaba. Lucía llevaba a su hijo en brazos. El pequeño dormía con el rostro cubierto de polvo. A cada kilómetro su cuerpo temblaba, pero no se quejaba. «Todo está bien, mi amor», susurraba, aunque el dolor en su voz traicionaba la mentira. Abel caminaba unos metros atrás cargando 2 garrafas de agua. A veces murmuraba maldiciones entre dientes, pero cuando veía a las mujeres agotadas, ofrecía de su botella sin decir palabra. El camino era una cinta infinita de tierra agrietada. El viento levantaba remolinos que cegaban los ojos y llenaban la boca de arena. «Detengámonos un momento», pidió una anciana. Mateo asintió. Se sentaron bajo un mezquite que apenas daba sombra. Los niños lloraban de sed. Los hombres miraban el horizonte, buscando un milagro en el aire ondulante.
Mateo sacó una cantimplora casi vacía y la pasó a la anciana. «Beba un poco». Ella lo miró con gratitud. «¿Y usted?» «Yo ya bebí», mintió. Lucía lo notó, pero no dijo nada. Hermana Rosario no los acompañaba, pero sus palabras aún resonaban en la mente de Mateo. La fe también se demuestra con los pies. Recordar eso le daba fuerza para seguir. Aún así, sentía el peso del fracaso acechando. ¿Y si no llegaban? ¿Y si el río los rechazaba como a los otros? Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el calor era insoportable. Las suelas de los zapatos se ablandaban, el aire ardía. Abel se acercó a Mateo con el ceño fruncido. «No podemos seguir así. El agua se acaba y no hay sombra en kilómetros». «Un poco más», respondió Mateo. «No hay un poco más en el desierto. La fe no nos dará agua». Mateo lo miró sin enfado. «Tal vez no. Pero la desesperación nos la quitará antes de tiempo». El silencio que siguió fue tenso. Algunos asintieron, otros solo bajaron la cabeza y continuaron. Pasaron horas, hasta que a lo lejos divisaron una pequeña construcción abandonada, un viejo puesto de vigilancia. Las paredes estaban rotas, pero ofrecían refugio. Entraron exhaustos, cayendo al suelo. Mateo les pidió descansar. Lucía se acercó a él y le entregó una pequeña medalla de cobre. «Era de mi madre. Dijo que protegía en los caminos». Mateo la sostuvo en la mano. «¿Y tú crees que protege?» «Creo que me recuerda que no estoy sola». Las palabras lo conmovieron. Observó la medalla y por primera vez desde Monterrey murmuró una oración. No era un rezo elaborado, sino un suspiro de alguien que vuelve a hablar con quien había dejado de escuchar. Al caer la tarde, el viento se volvió más frío. Algunos encendieron un pequeño fuego con restos de madera. Compartieron el último pan. Abel, con gesto serio, repartió un poco de agua entre los niños. Nadie lo mencionó, pero todos lo notaron. Mateo se levantó y miró hacia el norte. El cielo se teñía de naranja y púrpura. En la distancia podía distinguir una línea oscura que parecía prometer algo distinto. «Mañana llegaremos al río», dijo. Los rostros cansados se alzaron, algunos con esperanza, otros con temor. El rumor del bravo parecía llamar desde lejos, como una voz antigua e irresistible. Esa noche, mientras el grupo dormía, Mateo permaneció despierto mirando las estrellas. Pensó en las palabras de Lucía, en la fe que aún resistía entre tanta sed, y entendió que, aunque el cuerpo se quebrara, el espíritu podía seguir caminando. La mañana siguiente amaneció densa, con un aire que olía a hierro y polvo. El grupo reanudó la marcha, dejando atrás las ruinas del puesto abandonado. Cada paso resonaba como un eco de cansancio. Mateo sentía las piernas pesadas, pero su determinación seguía firme. El horizonte se extendía plano, infinito, como si el mundo terminara en la línea del calor que ondulaba en el suelo. Lucía caminaba junto a él sujetando la mano de su hijo. «¿Cuánto falta para el río?», preguntó. «Tal vez un día más», respondió Mateo, aunque no estaba seguro. Abel, que iba detrás, lanzó una carcajada seca. «Un día, una semana, ¿qué importa? El norte siempre parece más lejos cuando uno tiene hambre». De pronto, un ruido lejano los hizo detenerse. Motores. 2 camionetas se acercaban, levantando una nube de polvo. El grupo se dispersó instintivamente, buscando cobertura detrás de las piedras. Mateo levantó la mano, ordenando silencio. Los motores se detuvieron a unos metros, y de las camionetas bajaron 4 hombres armados. Rostros curtidos, ojos fríos. Eran coyotes. El que parecía el líder, un hombre corpulento con sombrero negro, levantó la voz. «¿Quién está a cargo aquí?» Mateo dio un paso al frente. «Yo los guío». «Entonces sabrás que por esta zona nadie pasa sin pagar». $1000 por cabeza. «Somos peregrinos, no tenemos ese dinero». El hombre sonrió sin humor. «Entonces el río se los llevará gratis». El silencio se hizo espeso. Lucía apretó a su hijo contra el pecho. Abel dio un paso adelante, furioso.
No pueden hacer eso. El coyote lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres, muchacho? Alguien que no se arrodilla ante ladrones. El golpe llegó tan rápido que nadie lo vio venir. El hombre lo tiró al suelo de un puñetazo. Mateo corrió a interponerse. «Basta, no venimos a pelear». El líder lo observó con calma peligrosa. «Entonces paga o da la vuelta. Este no es tu camino». Mateo sabía que ceder significaba condenarlos, pero enfrentarlos era aún más arriesgado. El grupo lo miraba, esperando su decisión. Por un momento, pensó en arrodillarse, pedir misericordia, pero algo dentro de él, algo viejo y olvidado, se negó. «No pagaré por caminar en la tierra de Dios». El silencio se volvió cortante. El coyote lo observó, intrigado. «¿Eres de esos santos que creen que la fe les abre caminos?» «No», respondió Mateo, «pero creo que el miedo los cierra». El hombre soltó una risa ronca y escupió al suelo. «Te dejaré vivir por hoy, predicador. El río les enseñará lo que vale su fe». Subió a su camioneta y partió, dejando una nube de polvo y un eco de amenaza en el aire. Abel se levantó, limpiándose la sangre del labio. «Pudiste pagar con lo poco que teníamos. Nos pusiste en peligro». Mateo lo miró con serenidad. «Si pagamos miedo una vez, lo pagaremos siempre». Abel apretó los puños, pero no respondió. El grupo reanudó el camino en silencio. El sol seguía implacable, y cada sombra parecía esconder ojos vigilantes. Mateo sentía la culpa pesándole en el pecho, pero también algo nuevo: respeto. Había mostrado que no se doblegaría, y eso, en medio del desierto, era una forma de fe. Al caer la tarde, el grupo encontró refugio en un cañón estrecho. Compartieron lo poco que quedaba de agua. Lucía se sentó junto a Mateo. «Hoy vi a un hombre sostenerse en pie cuando todo le decía que se arrodillara». Él la miró agotado. «No sé si fue valor o simple terquedad. Quizá no haya diferencia cuando se hace por los demás». El viento sopló desde el norte, trayendo consigo el olor del río. Mateo levantó la vista y por primera vez en días creyó sentir esperanza. Pero sabía que los hombres del desierto volverían a cruzarse en su camino. El grupo caminó durante horas bajo un cielo gris, siguiendo el cauce seco de un arroyo que los guiaba hacia el norte. El aire era pesado, húmedo, y cada paso se sentía más difícil que el anterior. Las palabras del coyote aún resonaban en la mente de todos, como un eco de amenaza imposible de borrar. Mateo marchaba al frente en silencio. Sentía el peso de cada mirada sobre su espalda, la expectativa y el miedo entrelazados en un mismo hilo. Al caer la tarde, divisaron una choza de adobe entre los matorrales. De la puerta colgaban cruces hechas con ramas secas, y un perro viejo dormía junto a una pila de piedras. Lucía se adelantó. «¿Cree que habrá alguien?», preguntó con voz baja. Mateo asintió. «Si hay humo, hay vida». Golpeó la puerta con suavidad. Del interior se escuchó una voz ronca. «¿Quién anda?» «Gente cansada que busca descanso», respondió Mateo. La puerta se abrió lentamente. Un anciano de cabello blanco, ojos cubiertos por una nube gris, los observó sin ver. «No tengo mucho, pero el polvo también necesita sombra». «Gracias, don», dijo Mateo, inclinando la cabeza. El hombre se llamaba Don Ezequiel. Había sido migrante muchos años atrás, hasta que la ceguera lo obligó a quedarse en aquel rincón olvidado. Les ofreció agua de un pozo y tortillas endurecidas. «Benditas sean las manos que llegan vivas hasta aquí», murmuró mientras servía. Los migrantes comieron en silencio, agradecidos. Abel, aún resentido, se mantuvo apartado. Don Ezequiel giró el rostro hacia la voz de Mateo. «Tú no eres como los otros que pasan», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «¿Por qué lo dice?» «Porque tus pasos suenan más pesados. Los que solo quieren cruzar caminan con prisa. Tú cargas algo más que hambre». Mateo bajó la mirada. «Culpa, tal vez». «Entonces viajas ligero», respondió el anciano con serenidad. «La culpa no pesa si uno aprende a perdonarse». El silencio volvió a llenar el lugar. Afuera, el viento soplaba con fuerza,
haciendo crujir el techo de la choza. Don Ezequiel continuó: «Yo crucé el río muchas veces cuando aún podía ver, y aprendí que el agua no es el enemigo. El verdadero peligro es olvidar por qué se cruza». Mateo frunció el ceño. «¿Y por qué lo cruzó usted?» «Por hambre de vida». «Pero la vida no está en el norte ni en el sur, está en el corazón de quien sigue caminando». Lucía escuchaba con atención, sosteniendo a su hijo dormido. Las palabras del viejo tenían un peso sagrado. Abel, sin quererlo, se acercó más para oír. «¿Y qué pasa si uno tiene miedo?», preguntó. «Entonces el miedo camina contigo», respondió el anciano. «Pero si aprendes a hablarle, deja de mandar». Mateo sintió que algo dentro de él se ablandaba. Las palabras del ciego eran como agua limpia en medio del polvo. Se atrevió a preguntar: «¿Cree que Dios aún escucha a quienes dudan?». Don Ezequiel sonrió, tocando su pecho. «La fe no es no dudar, es seguir caminando mientras dudas». El grupo pasó la noche bajo su techo. Don Ezequiel rezó con ellos antes de dormir, una oración sencilla: «Guía sus pasos, Señor, aunque sus ojos no vean el camino». Las voces se unieron, desgastadas pero firmes. Mateo sintió una paz que hacía tiempo no conocía. Al amanecer, el anciano les entregó una cuerda trenzada. «Cuando lleguen al río, sujétense todos, no dejen que el agua los separe». Mateo tomó la cuerda con respeto. «Gracias, don Ezequiel». «Recuerda, hijo», dijo el viejo, «el río no se cruza con fuerza, sino con fe». El grupo partió en silencio. Mientras se alejaban, el ciego levantó la mano hacia el viento. Mateo volteó y lo vio sonreír. Sintió que aquella frase, simple y luminosa, quedaría grabada en su alma. Y con ella, avanzó hacia el destino que los esperaba más allá del desierto. El aire cambió al día siguiente. El calor era más húmedo, y el murmullo del agua comenzaba a escucharse a lo lejos, como un llamado ancestral. El grupo avanzaba despacio, agotado pero esperanzado. Cada paso parecía acercarlos a algo más grande que ellos mismos. Mateo sentía el corazón acelerado, una mezcla de alivio y temor. Habían llegado a la frontera invisible entre el suelo seco de México y la promesa incierta del otro lado. Lucía fue la primera en hablar. «Ese sonido es el río». Mateo asintió. «Sí, el Bravo». La mujer miró el horizonte con los ojos húmedos. «Mi madre decía que era como una serpiente dormida». «Bella, pero peligrosa». Cuando llegaron a la orilla, el río se desplegó ante ellos, ancho, oscuro y de corriente lenta, pero traicionera. El reflejo del sol en el agua cegaba. Algunos se arrodillaron, otros lloraron en silencio. Abel observaba con una mezcla de asombro y rabia contenida. «¿Y este es el milagro que buscábamos?», murmuró. «Solo agua y miedo». Mateo se agachó junto al borde, tocando el agua con la punta de los dedos. Estaba fría, viva. «Aquí termina la tierra, pero no el camino». Abel bufó. «No termina, se hunde. ¿Cómo piensas cruzar a 35 personas sin botes ni guía?». «Con fe», respondió Mateo sin levantar la voz. «Fe no flota, viejo», replicó el joven dando media vuelta. El grupo comenzó a inquietarse. Algunos querían esperar, otros temían que los coyotes regresaran. Las palabras del líder del desierto aún resonaban. Hermana Rosario había quedado atrás, pero sus enseñanzas seguían en los labios de muchos. «La fe no se mide por la distancia», susurró una mujer. «Se mide por los pasos que das con miedo». Mateo reunió al grupo bajo la sombra de unos álamos. «Escúchenme», dijo, su voz firme aunque el cansancio le temblara en las manos. «No somos los primeros ni los últimos que llegan aquí. Algunos lo cruzaron con violencia, otros con desesperación. Nosotros lo haremos con esperanza. No les prometo que será fácil, pero les juro que no los abandonaré». Lucía levantó la voz. «¿Y si el río crece?». «Entonces esperaremos». «Pero no retrocederemos». El silencio que siguió fue largo, solo interrumpido por el rumor del agua. El viento soplaba desde el norte,
trayendo el olor de vegetación húmeda y humo lejano. En la otra orilla podían distinguir las luces distantes de casas, promesas titilantes de una nueva vida. Abel se apartó, frustrado. Mateo lo siguió con la mirada. El joven pateó una piedra al agua. No entiendes, Zamora. No todos creen en tus palabras. Algunos solo queremos sobrevivir. Y eso es lo que haremos, respondió Mateo, pero sin vender el alma al miedo. ¿Y si el miedo tiene razón? Mateo sonrió débilmente. Entonces lo cruzaremos temblando, pero juntos. Las horas pasaron lentas. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo y las sombras del río se alargaron. Lucía comenzó a cantar una melodía suave, una vieja canción de iglesia. Poco a poco, otros se unieron. Las voces, desgastadas pero firmes, se mezclaban con el sonido del agua. Abel, sentado aparte, miró al grupo. Su rostro endurecido comenzó a ablandarse. Cuando la noche los envolvió, el grupo encendió pequeñas velas que habían guardado desde el albergue. Las llamas temblaban, reflejadas en el agua como estrellas caídas. Mateo se levantó y habló con voz baja pero clara. Mañana será el día. Hoy descansaremos, y quien tenga miedo, que rece. El río no perdona la duda, pero entiende el coraje. Lucía lo observó en silencio. A su lado, su hijo dormía abrazado a su pecho. El murmullo del río parecía latir como un corazón inmenso bajo la tierra. Mateo levantó la vista al cielo y susurró una oración sin palabras, pidiendo fuerza para lo que vendría. El amanecer trajo consigo un silencio espeso. El río seguía allí, oscuro y majestuoso, reflejando un cielo pálido. El grupo despertó con rostros cansados y ojos llenos de dudas. Mateo había pasado la noche en vela, orando en silencio, buscando dentro de sí una señal que no llegaba. El murmullo de los migrantes lo sacó de sus pensamientos. Discutían. Abel estaba de pie frente a varios hombres jóvenes. No podemos quedarnos aquí esperando un milagro, decía. He hablado con unos tipos. Por el lado este hay un paso más seguro, y los coyotes pueden ayudarnos. Sí, piden dinero, pero al menos se mueven. Mateo se acercó despacio. ¿De qué hablas, Abel? De sobrevivir. No de morir esperando. Tu plan es fe. El mío es movimiento. Fe también es moverse, pero en la dirección correcta, respondió Mateo con calma. Abel alzó la voz. ¿Y quién decide cuál es la correcta? ¿Tú? ¿El Dios que no contesta? Su mirada se clavó en Mateo, dura, dolida. Tú no tienes derecho a arrastrar a todos a tu locura. El grupo murmuró inquieto. Lucía se levantó, con el niño en brazos. Abel, no se trata de quién tiene razón. El río está alto, no podemos cruzarlo aún. ¿Y si nunca baja? Replicó él. ¿Y si el único error es quedarnos aquí? Mateo lo observó en silencio. Sabía que había verdad en sus palabras, pero también miedo disfrazado de valentía. Dio un paso adelante. Si eliges irte, no te detendré, pero no lleves a otros por desesperación. La fe no se impone, se comparte. Abel apretó los puños. Yo no quiero fe, quiero futuro. Hubo un momento de tensión. Luego, uno de los hombres del grupo se acercó a Abel. Yo voy contigo, dijo. Otro lo siguió. En minutos, 15 personas se pusieron de pie, juntando sus cosas. Lucía los miraba con tristeza. No lo hagas, Abel, no así. El joven evitó su mirada. Tal vez tú tengas esperanza, Lucía, pero la esperanza no cruza fronteras. Mateo respiró hondo. Te deseo que llegues vivo, dijo con voz firme, y que no pierdas lo que te hace humano por el camino. Abel no respondió. Se giró y comenzó a caminar hacia el este con su grupo. El sonido de sus pasos, alejándose, fue como un golpe en el pecho del resto. Cuando el silencio volvió, Mateo se sintió vacío. De los 35 solo quedaban 20. Algunos lloraban, otros rezaban. Lucía se sentó junto a él, dejando escapar un suspiro. Hiciste lo que debías. No lo sé, murmuró él. A veces guiar significa ver cómo se van los que más quieres proteger. Lucía lo miró con ternura. Si la fe fuera fácil, todos la tendríamos. El día avanzó lento.
Los que quedaron ayudaron a construir un refugio improvisado con ramas y mantas. El hambre volvía y el agua escaseaba. Aún así, una calma extraña comenzó a envolverlos. Tal vez era resignación o tal vez la serenidad que llega cuando ya no hay más decisiones que tomar. Por la tarde, Mateo reunió a los que quedaban. No somos menos, somos los que decidieron esperar. Y eso no nos hace débiles. Una mujer anciana levantó la voz. ¿Y si no regresa el grupo de Abel? Mateo la miró con firmeza. Entonces, rezaremos por ellos y seguiremos adelante. Lucía comenzó a cantar nuevamente. Su voz suave se mezcló con el murmullo del viento. Algunos se unieron y poco a poco el temor se transformó en algo más soportable. Mateo cerró los ojos y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz ligera. Al caer la noche, el río seguía rugiendo, pero en su interior había una certeza. A veces, quedarse también es avanzar. La lluvia llegó sin aviso. Primero fue un murmullo suave sobre las hojas secas, luego una furia desatada que transformó la tierra en barro y el aire en un lamento. Mateo despertó sobresaltado. El viento rugía como una bestia invisible, y el sonido del río se había vuelto ensordecedor. Corrió hacia la orilla y vio cómo el agua crecida devoraba la ribera. El bravo, que la víspera parecía dormido, ahora bramaba con poder salvaje. Lucía se acercó empapada, el niño envuelto en una manta. «Está subiendo rápido», gritó. «Aléjense del cauce», ordenó Mateo. «Busquen terreno alto». Los 20 migrantes comenzaron a moverse tropezando entre el lodo. El agua arrastraba ramas, piedras, incluso pedazos de madera que parecían cadáveres de árboles caídos. Algunos lloraban, otros rezaban. El miedo se extendió como fuego. Una mujer cayó resbalando en el barro. Mateo la levantó con esfuerzo. «No mires atrás», dijo con voz firme. «Solo camina». Lucía lo siguió temblando. «¿Crees que los otros estén bien?» Mateo no respondió. En su pecho se mezclaban la culpa y la impotencia. La decisión de dividir al grupo ahora pesaba como un castigo. Al llegar a una pequeña colina, se detuvieron bajo unos álamos doblados por el viento. El cielo era una masa negra atravesada por relámpagos. Abel y los que partieron rondaban su mente como fantasmas. Mateo se arrodilló en el barro, empapado. Por primera vez en mucho tiempo, habló sin medir las palabras. «Señor, no te pido milagros, solo que no me dejes solo». Lucía lo escuchó y se arrodilló junto a él. «No estás solo, Mateo», susurró. «Estamos contigo». Él levantó la vista. El rostro de la mujer, iluminado por un relámpago, tenía la calma de quien cree incluso cuando tiembla. El agua seguía subiendo. Parte del refugio improvisado había desaparecido bajo el lodo. Algunos hombres intentaban reforzar el suelo con piedras, pero era inútil. El desierto se había convertido en un pantano y el bravo rugía como si quisiera tragarse el cielo. Una niña comenzó a llorar. Su madre la abrazó, repitiendo una oración. «Padre nuestro que estás en los cielos». Las voces se unieron, rotas, desesperadas. La tormenta cubría todo, pero en medio del caos, aquellas palabras parecían sostenerlos. Mateo observó el horizonte, intentando distinguir algo entre la oscuridad. Cada relámpago mostraba por un instante el rostro del río, hinchado y turbulento. Sintió que lo desafiaba. «¿Cuántas vidas más te llevarás?», pensó, y en ese pensamiento reconoció algo. No era el río quien los ponía a prueba, sino su propia fe desgastada. Cuando el viento amainó un poco, reunió al grupo. «Escuchen, no podemos cruzar ahora, esperaremos. Cuando el río se calme hallaremos una forma». Un hombre lo interrumpió, la voz quebrada. «¿Y si nunca se calma? Entonces buscaremos otro camino. Pero no retrocederemos». Las palabras, simples pero firmes, devolvieron un poco de esperanza. Lucía asintió. «Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos». Mateo la miró y sintió un nudo en la garganta. «Tal vez Dios no abre el agua como antes», dijo en voz baja,
pero todavía puede abrir el corazón de los que creen. El grupo se abrazó bajo la lluvia. Nadie habló más. Solo el sonido del agua dominaba todo, como si el mundo entero se redujera a esa prueba. Cuando la tormenta comenzó a ceder, el cielo dejó ver una línea tenue de claridad al oeste. Mateo observó esa franja de luz con una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que no era el final, pero también comprendió algo esencial. Cada paso en el barro era una forma de seguir creyendo. El río rugía aún, pero ellos seguían en pie. Y eso en esa noche interminable ya era una victoria. La tormenta había seguido su curso hacia el norte, pero el Bravo aún rugía como una fiera despierta. El agua seguía alta, turbia, arrastrando ramas y barro. Del otro lado del río las luces de Texas parpadeaban como promesas lejanas. Mateo y los suyos se mantenían refugiados en la colina, exhaustos, tratando de secar la ropa empapada. Nadie hablaba. El silencio pesaba más que el cansancio. Esa tarde, el viento trajo un sonido nuevo, un grito ahogado, una voz que se mezclaba con el rumor del agua. Mateo se levantó de golpe. ¿Oyeron eso? Lucía asintió abrazando a su hijo. Parece alguien pidiendo ayuda. Se acercaron al borde del río. Entre la corriente una figura flotaba sujetándose a una rama. Mateo entornó los ojos. ¡Es Abel!, gritó. Sin pensarlo, bajó corriendo hasta la orilla. ¡Aguanta! Abel, medio hundido, apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. ¡Nos atacaron! ¡Los coyotes! ¡Nos robaron todo!, gritó con la voz desgarrada. ¿Dónde están los demás?, preguntó Mateo, intentando ver más allá. El río se los llevó, alcanzó a decir antes de perder las fuerzas. Mateo se lanzó al agua sin dudar. El frío le golpeó el pecho, pero siguió nadando hasta alcanzarlo. Lo sujetó por debajo de los brazos y con esfuerzo lo arrastró hasta la orilla. Cuando ambos cayeron sobre el lodo, Abel tosía sin parar. Tenía los labios morados, la mirada perdida. Lucía corrió hacia ellos con una manta. «Dios mío», Mateo lo cubrió y lo miró con gravedad. «Respira. Ya estás a salvo». Abel negó con la cabeza, con lágrimas mezcladas de lluvia y dolor. «No hay salvación, Mateo. Nos tendieron una trampa. Prometieron ayudarnos, pero querían vendernos». El silencio cayó como un golpe. Los migrantes que quedaban se miraron entre sí, horrorizados. Una mujer se santiguó. Mateo sintió una punzada en el pecho. ¿Cuántos eran? Éramos 15. Solo quedamos 3. Los demás se ahogaron o fueron atrapados. ¿Dónde están los otros 2? Uno está herido, el otro creo que no resistió. Abel se llevó las manos a la cara temblando. «Te fallé. No debí irme». Mateo lo tomó del hombro. «Nadie te falló. Solo el miedo lo hizo. Aún estás vivo». «¿Para qué? Del otro lado no hay cielo, solo hombres con armas y promesas vacías». «Entonces cruzaremos no por ellos, sino por nosotros», respondió Mateo con firmeza. La lluvia volvió a caer débil, como si el cielo llorara con ellos. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, miró el río y murmuró: «¿Cuántas almas se quedarán aquí, esperando ser recordadas?». Mateo la escuchó en silencio. No había respuestas, solo la certeza de que cada paso hacia el norte costaba una vida. Abel intentó incorporarse. Vi cómo el agua se los llevaba. Escuché sus gritos. Pensé que Dios nos había abandonado. «Dios no abandona», dijo Mateo con voz serena. «Solo espera a que lo busquemos incluso en el agua más oscura». El joven lo observó, agotado. «¿Y tú todavía crees?». «Sí», respondió, «porque creer no es entender, es seguir caminando aunque el camino se rompa». Los demás se acercaron rodeando a Abel. Nadie habló. El sonido del río llenaba el espacio entre ellos, recordándoles que la frontera no era una línea, sino una prueba. Esa noche encendieron un pequeño fuego con ramas húmedas. Abel, envuelto en una manta, permaneció en silencio. Mateo se sentó a su lado. «Mañana pensaremos cómo cruzar», dijo. «¿Aún planeas hacerlo?». «Más que nunca». Abel bajó la mirada, asintiendo lentamente.
Si lo haces, iré contigo. Mateo no respondió. Miró hacia el río que bajo la luz de la luna parecía un espejo de acero. Comprendió que la verdadera frontera no era el bravo, sino el miedo que los separaba de la esperanza. Y esa noche, aunque el viento soplaba frío, decidió que no se detendrían. El amanecer llegó con un silencio que dolía. El río seguía rugiendo, pero el cielo comenzaba a abrirse en un tono gris pálido. El grupo, exhausto, se mantenía en un terreno elevado, cubierto de barro y resignación. Nadie hablaba. Las miradas decían todo. Mateo se mantenía de pie, observando la corriente, con los pantalones empapados y las manos entrelazadas. Sentía que cada respiración pesaba más que la anterior. Abel permanecía sentado junto al fuego moribundo, con la manta sobre los hombros. No había dormido. Tenía los ojos rojos, pero su expresión había cambiado. Ya no había arrogancia, solo culpa. Lucía estaba a unos metros más atrás, alimentando a su hijo con un trozo de pan endurecido. Lo sostenía con ternura, susurrándole palabras que nadie más alcanzaba a oír. Cuando el sol se asomó entre las nubes, Mateo habló por fin. He estado pidiéndole a Dios que nos dé una salida, pero tal vez no se trata de eso. Tal vez la salida no está en el río, sino dentro de nosotros. Lucía levantó la vista. ¿Y qué haremos ahora? Esperar, dijo él, y creer. Un murmullo de descontento recorrió al grupo. ¿Esperar qué?, preguntó un hombre joven. El agua no se va a calmar sola. Mateo lo miró con paciencia. A veces la fe no mueve montañas, pero enseña a resistir debajo de ellas. El hombre bajó la mirada, frustrado. Lucía se acercó a Mateo. La gente tiene miedo. Necesitan algo más que palabras. Mateo asintió. Tienes razón. Caminó hacia el centro del grupo, donde el barro se mezclaba con hojas y ceniza. Se arrodilló lentamente. Todos lo observaron en silencio. No les voy a decir que todo saldrá bien, dijo con voz firme. Solo sé que si caemos de rodillas, no será por rendición, sino por fe. Lucía lo imitó, arrodillándose junto a él. Luego, una mujer mayor lo hizo, y otra, hasta que todos estuvieron de rodillas. El sonido del río seguía retumbando, pero ahora se mezclaba con sus voces temblorosas. Mateo cerró los ojos y comenzó a orar. Señor, no pedimos que detengas las aguas, pedimos que nos enseñes a cruzarlas sin miedo, que cada paso sea tuyo, aunque nos tiemblen las piernas. El viento sopló con fuerza, haciendo ondear las ropas mojadas. Abel apretó los puños. Por un momento dudó, pero al escuchar las voces de los demás, se levantó lentamente y caminó hacia ellos. Se arrodilló junto a Mateo. Lucía lo miró con un brillo de alivio. Dios escucha incluso a los que regresan tarde, susurró. Abel la miró y bajó la cabeza. Entonces, que escuche a este necio también. Las oraciones continuaron por largo rato. No eran perfectas. Algunas se quebraban en llanto, otras se ahogaban en la garganta, pero todas tenían el mismo pulso, esperanza. El aire antes pesado comenzó a sentirse diferente, como si algo invisible se hubiera aligerado. Cuando terminaron, el grupo permaneció en silencio, solo escuchando el sonido del agua. El sol se filtraba entre las nubes, proyectando una luz suave sobre el río. Mateo se levantó despacio con las rodillas cubiertas de barro. «Miren a su alrededor», dijo. «Seguimos vivos». Eso ya es una respuesta. Abel respiró hondo. «No sé si creo en milagros, pero hoy algo cambió». Mateo sonrió. «Tal vez no sea el río el que debe abrirse, sino nosotros». Lucía abrazó a su hijo, que dormía tranquilo. Por primera vez desde que partieron, su rostro mostraba paz. «Si hemos llegado hasta aquí», dijo, «es porque Él todavía camina con nosotros». El grupo se dispersó lentamente, buscando alimento y leña, pero en el aire quedó una sensación nueva, como si cada uno llevara dentro una chispa encendida. Mateo levantó la vista hacia el cielo y murmuró, «Todavía no hemos cruzado, pero ya no somos los mismos». El amanecer llegó cubierto de neblina. El aire era frío y olía a tierra mojada. Mateo se despertó antes que los demás.
Había dormido poco, pero algo dentro de él estaba inquieto, como si el silencio del mundo ocultara una promesa. Caminó hasta la orilla y se detuvo. El río, que la noche anterior rugía como una bestia indomable, ahora fluía manso como si hubiera agotado toda su furia. Lucía se acercó despacio, cubriéndose con la manta. ¿Está bajando? Mateo asintió. Sí, pero no entiendo cómo. No ha dejado de llover al norte. Ella lo miró con una mezcla de temor y asombro. Tal vez es hora. Abel apareció detrás de ellos, tambaleante pero decidido. ¿Qué están viendo? El río, dijo Mateo sin apartar la vista. Parece que nos espera. Abel frunció el ceño. ¿Nos espera o nos engaña? Mateo respiró hondo. Solo hay una forma de saberlo. El resto del grupo se reunió poco a poco. Algunos aún temblaban de miedo, otros lloraban. Mateo levantó la voz. No sé si esto es un milagro o solo el curso natural del agua, pero sé que Dios nos ha dado un momento, y no lo desperdiciaremos. Lucía abrazó a su hijo con fuerza. Vamos contigo. Abel bajó la cabeza. Yo también. Mateo recordó la cuerda que don Ezequiel les había entregado, la sacó de su mochila y la sostuvo entre las manos. Nos uniremos con esto. Nadie cruza solo. Ataron la cuerda alrededor de sus cinturas, 20 cuerpos enlazados por la fe, el miedo y la esperanza. Mateo fue el primero en avanzar. El agua estaba fría, pero no violenta. A cada paso, el corazón le latía con fuerza. Miró atrás y vio los rostros de los demás. Lucía rezando, Abel con los dientes apretados, las mujeres sosteniendo a los niños contra el pecho. Cada uno avanzaba sin palabras, dejando que el río les marcara el ritmo. En el centro del cauce, la corriente aumentó. Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. «¡Sujétense fuerte!», gritó. El agua les llegaba al pecho. El niño de Lucía comenzó a llorar. Ella apretó la cuerda murmurando entre sollozos, «Padre nuestro». De repente el agua pareció detener su empuje, como si un muro invisible la contuviera. Mateo miró alrededor, incrédulo. No había viento, no había trueno, solo un silencio reverente, profundo, imposible de describir. Abel miró a Mateo, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué está pasando? Mateo no respondió. Su mirada se había fijado en algo al otro lado del río. Una figura caminaba en la orilla opuesta, vestida de blanco, bañada por la luz del amanecer. No distinguía su rostro, pero su presencia era serena, poderosa, imposible de temer. Lucía lo vio también. «¿Quién es?», murmuró. Mateo sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, pero no tengo miedo». La figura se detuvo y extendió una mano hacia ellos, como si los invitara a continuar. El sol, naciendo detrás, la envolvía en un resplandor dorado. Mateo siguió caminando, sin apartar la vista. Detrás de él, los demás hicieron lo mismo, avanzando en silencio, como guiados por una fuerza que los sostenía más allá del cuerpo. Cuando finalmente alcanzaron la orilla contraria, el agua les llegaba solo a los tobillos. Mateo se giró y el río volvió a rugir, como si la corriente hubiera estado conteniéndose hasta ese instante. Pero ninguno cayó. Todos estaban a salvo. Lucía se arrodilló y besó la tierra. Abel cayó de rodillas, temblando. «Yo lo vi», dijo en voz baja. «Juro que lo vi». Mateo levantó la vista. La figura seguía allí, observándolos desde lejos. Entonces sonrió, una sonrisa leve, humana, llena de paz, y desapareció entre la neblina. Mateo cerró los ojos. No necesitaba entender. El milagro no estaba en el agua que se detuvo, sino en los corazones que habían cruzado sin miedo. El sol se alzó sobre el horizonte, iluminando la tierra húmeda del otro lado del río. El aire olía a barro, a agua recién domada, a vida. Los migrantes estaban exhaustos, pero en sus rostros había algo que no se veía antes: calma. Lucía abrazaba a su hijo con lágrimas en los ojos, repitiendo en voz baja: «Gracias, Señor, gracias».
Mateo los observaba, con el corazón latiendo lento, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un instante para que comprendieran la magnitud de lo vivido. Abel, aún temblando, se sentó a pocos metros. Tenía los ojos fijos en la corriente que volvía a fluir con fuerza. «Yo lo vi», murmuró. «Vi a ese hombre, estaba allí, Mateo». El expastor se acercó y le puso una mano en el hombro. «No importa si lo viste con los ojos o con el alma, Abel. Lo importante es que lo creíste». El joven tragó saliva, sin poder responder. «Nunca pensé que sentiría esto. No es miedo, pero tampoco es alegría. Es algo distinto». «Es fe», dijo Mateo suavemente. «La verdadera no grita, solo permanece». Los demás comenzaron a organizar sus pocas pertenencias. Algunos se arrodillaron, otros besaron el suelo. Una mujer mayor con la voz quebrada dijo: «Prometí a Dios que si cruzábamos vivos, ayudaría a otros a hacerlo también». Mateo la miró. «Entonces él te escuchó. Cumple tu promesa». Horas después, el grupo retomó el camino hacia el norte. Las huellas quedaban marcadas en la tierra mojada como un testimonio silencioso de su travesía. Lucía caminaba al lado de Mateo. «¿Crees que los demás, los que no cruzaron, están bien?» Él bajó la mirada. «No lo sé, pero confío en que Dios los alcanzó de alguna forma». Lucía asintió con tristeza serena. «A veces pienso que la fe no es para entender, sino para resistir». Mateo sonrió. «Y tú has resistido más que nadie». El calor aumentó conforme avanzaban. La ropa aún húmeda comenzaba a secarse bajo el sol. Abel caminaba en silencio, más atrás, observando al grupo. Por primera vez, no sentía el impulso de discutir, de desafiar. Algo dentro de él se había quebrado y al mismo tiempo reparado. En el camino encontraron a un hombre que conducía un viejo camión. Llevaba una gorra con una cruz bordada y una Biblia en el tablero. Se llamaba Don Hilario, un camionero que cruzaba con suministros entre pequeños pueblos fronterizos. Al verlos, detuvo el vehículo. «¿De dónde vienen?», preguntó. «De allá», respondió Mateo señalando el río. El hombre los observó con asombro. «Nadie cruza ese río así». «No desde hace mucho. Dios estuvo con nosotros», dijo Lucía sin titubear. Don Hilario los ayudó a subir. «Los llevaré hasta San Antonio. No tengo mucho espacio, pero cabemos los que podamos». Mateo lo agradeció con un apretón de manos. «Dios lo bendiga». El camionero sonrió. «Él me bendice cada vez que puedo ayudar». «Suban, hijos». Ya hicieron lo más difícil. Mientras el camión avanzaba, el paisaje cambiaba lentamente. Atrás quedaban el río, el barro, los días de hambre y miedo. Mateo miró por la ventanilla, el viento golpeando su rostro. Cerró los ojos y recordó a don Ezequiel, el viejo ciego, diciendo: «El río no se cruza con fuerza, sino con fe». Sonrió, comprendiendo por fin el significado. Abel lo observó desde el otro extremo del camión. «Mateo», dijo con voz ronca, «si alguna vez vuelves a predicar, quiero estar ahí. Esta vez, escucharé». El ex pastor lo miró, emocionado. «Tal vez ya estás escuchando, Abel. Solo que ahora oyes distinto». Lucía, recostada con su hijo dormido, murmuró sin abrir los ojos: «A veces los milagros no vienen del cielo, vienen del valor de seguir caminando». Mateo asintió. Miró el cielo azul y pensó que, después de tanto tiempo, finalmente había entendido que redimirse no era regresar al pasado, sino avanzar con los demás, llevando la fe en el corazón y no en los labios. El camión avanzaba por la carretera polvorienta rumbo al norte. Cada kilómetro que los alejaba del río parecía borrar un pedazo del miedo que los había acompañado durante días. Dentro del vehículo, el aire olía a sudor, esperanza y silencio. Lucía sostenía a su hijo dormido sobre el regazo, acariciándole el cabello con ternura. Abel miraba por la ventana, absorto, observando cómo el paisaje árido se transformaba poco a poco en campos verdes y carreteras amplias. Mateo, sentado junto al conductor, mantenía la mirada fija en el horizonte. Don Hilario, con una voz pausada, rompió el silencio.
No todos los que cruzan llegan con el alma entera, pero ustedes traen algo diferente. Fe, respondió Mateo. El hombre asintió. Eso no se compra ni se roba, se sufre. La carretera se extendía interminable bajo un cielo azul intenso. Al llegar a San Antonio, el camionero los dejó cerca de una pequeña iglesia latina. En la entrada, un cartel decía: Refugio de la Esperanza, todos son bienvenidos. Mateo lo leyó en silencio y sintió una punzada en el pecho, como si la vida le devolviera algo que había perdido. Una mujer de mediana edad, con acento centroamericano, salió a recibirlos. «Soy la hermana Teresa», dijo sonriendo. «Aquí pueden descansar. Dios los ha traído hasta aquí». Lucía la abrazó sin contener las lágrimas. «Pensé que nunca vería un techo otra vez». Abel observó los bancos de madera, las velas encendidas, las imágenes sencillas. «Huele igual que en la iglesia de mi abuela», murmuró. Mateo se quedó en silencio, mirando el altar. No era una iglesia grande ni adornada, pero el aire estaba lleno de paz. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo los recompensara por tanto sufrimiento. Los voluntarios de la iglesia les ofrecieron comida, ropa limpia y un lugar donde dormir. Lucía comenzó a ayudar en la cocina. Su sonrisa, cansada pero firme, iluminaba el comedor cada mañana. Su hijo corría por los pasillos, riendo, libre por primera vez. Abel, por su parte, ayudaba a descargar cajas del camión de donaciones. Su fuerza, antes usada para desafiar, ahora servía para sostener. Una tarde, mientras movía cajas, se acercó a Mateo. «He estado pensando», dijo con voz baja. «Quiero quedarme aquí, ayudar a otros que vienen como nosotros». Mateo lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?» «Sí, si el río me dejó vivo, es por algo. No pienso desperdiciarlo». Mateo sintió una emoción cálida, mezcla de orgullo y gratitud. «Entonces ya encontraste tu camino». Abel sonrió por primera vez desde que lo conocía. «Tal vez lo encontré siguiendo el tuyo». Lucía también tenía planes. Una tarde, se acercó a Mateo con una hoja doblada. «Una mujer de la iglesia me habló de un programa para estudiar y trabajar aquí. No quiero vivir de la caridad toda la vida. Quiero construir algo». «Lo harás», respondió él con firmeza. «Dios no te trajo hasta aquí para dejarte quieta». Esa noche, el grupo se reunió por última vez en el pequeño patio. Las luces colgantes lanzaban destellos cálidos sobre los rostros sonrientes. Comieron pan y frijoles, pero sabía a banquete. Mateo levantó un vaso de agua. «Cruzamos el río buscando un país y encontramos un propósito. No olviden que cada paso fue guiado por algo más grande que nosotros». Lucía levantó el suyo. «A los que no llegaron, pero caminaron con nosotros». Abel añadió: «Y a los que todavía buscan su propio cruce». Hubo un momento de silencio respetuoso y lleno de gratitud. Luego todos brindaron. El aire se llenó de risas, oraciones y esperanza. Esa noche, antes de dormir, Mateo salió al patio y miró las estrellas. El río quedaba lejos, pero su sonido aún vivía en su memoria, como una voz que lo llamaba a no olvidar. Sabía que la travesía no había terminado, solo había cambiado de forma. Sonrió y susurró: «Gracias, Señor, por dejarnos llegar y por darnos motivos para seguir». El amanecer en Houston era tibio y dorado. El cielo, despejado, parecía prometer algo nuevo. Mateo caminaba lentamente por una calle tranquila, con la Biblia vieja bajo el brazo. No la llevaba como un símbolo, sino como un recuerdo. Cada paso resonaba en el pavimento como una oración sin palabras. Habían pasado semanas desde que cruzaron el río, y la vida comenzaba a tomar forma entre los que sobrevivieron. Lucía había conseguido un trabajo en una pequeña panadería cerca de la iglesia. Su hijo, siempre riendo, se había convertido en el corazón del refugio. Abel, por su parte, trabajaba ayudando a migrantes recién llegados. Todos habían encontrado un rumbo, una razón. Pero Mateo aún buscaba el suyo. Esa mañana decidió visitar una iglesia al otro lado de la ciudad. Era pequeña,
con paredes claras y bancos sencillos. Entró despacio, respirando el aire fresco mezclado con incienso. En el altar, una cruz de madera sin adornos lo recibió. Se sentó en el último banco y cerró los ojos. Recordó a los que quedaron atrás, los que el río no devolvió. Sus rostros se mezclaban con la corriente de su memoria. Por un momento, el peso del pasado volvió a caer sobre sus hombros, pero ya no dolía igual. Era un peso amable, hecho de aprendizaje. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Eres nuevo por aquí? Era el sacerdote, un hombre joven con una sonrisa tranquila. Solo de paso, respondió Mateo. Todos estamos de paso, dijo el sacerdote. ¿Buscas algo? Mateo pensó antes de responder. Paz y propósito. El hombre asintió. Entonces estás en el lugar correcto. La paz se construye, el propósito se revela. Mateo miró la cruz y respiró hondo. Hace años fui pastor, luego dejé de serlo. ¿Y por qué? Porque creí que Dios me había dejado. ¿Y ahora? Ahora creo que fui yo quien se alejó. El sacerdote sonrió. Eso significa que el camino de regreso ya comenzó. Las palabras lo conmovieron. Se levantó y caminó hacia el altar. Colocó la Biblia sobre una mesa y la abrió. Las páginas amarillentas y gastadas se movieron con el viento hasta detenerse en el mismo versículo que había leído antes de partir. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Mateo acarició la hoja, sintiendo que, por primera vez, comprendía de verdad. De rodillas habló en silencio. Gracias, Señor, por no dejarme morir en el agua ni en la duda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran suaves, limpias, de gratitud. Ya no lloraba por lo perdido, sino por lo que había encontrado. Al salir de la iglesia, el sol le golpeó el rostro con calidez. Frente a la puerta, vio a Lucía esperándolo. Llevaba pan fresco en una bolsa y una sonrisa tranquila. Sabía que vendrías aquí, dijo. Mateo sonrió. Tenías razón, no podía seguir caminando sin cerrar el ciclo. Lucía le entregó el pan. Entonces tómalo, es el primero que horneé sola. Él lo aceptó con ternura. ¿Sabes? Cruzar el río no fue el verdadero milagro. ¿No? No. El verdadero milagro fue aprender a vivir después de cruzarlo. Lucía asintió mirando el cielo. Dios no nos llevó a un lugar nuevo. Nos hizo nuevos para el lugar. Caminaron juntos por la calle, sin prisa. El aire olía a pan recién hecho y esperanza. Mateo levantó la vista, viendo cómo la luz del sol se filtraba entre los edificios. Por primera vez en años, su corazón estaba en silencio. Al llegar a la esquina, se detuvo y miró atrás hacia la iglesia. Prometí volver a servir, dijo, pero esta vez lo haré diferente. Ya no con palabras, sino con actos. Lucía sonrió. Entonces empezarás de nuevo. Sí, respondió él, mirando al horizonte, y no lo haré solo. Mateo cerró los ojos un momento. El eco del río seguía dentro de él, pero ahora no sonaba a miedo, sino a vida. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de fe y esperanza como esta, y haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar este camino con nosotros.